ángel del Señor anunció a María. Dentro de esta cultura polaca, San Juan Pablo II recibió su profunda espiritualidad mariana, pues María es la reina de su patria. Con tan solo 9 años la tomó como madre luego de que falleciera la suya. Y aquí, en el Santuario Nacional de Częstochowa, aprendió a confiar absolutamente en ella. Estamos de hecho a los pies de la Virgen Negra de Jasna Góra, en el corazón de la patria de los polacos, donde según él se puede oír latir el corazón de la Iglesia y de la patria en el corazón de la Madre. Porque este santuario, en cierto sentido, se identifica con Polonia y con su historia. Aquí San Juan Pablo II heredó la devoción a María de su cultura, de sus mayores, y del beato Stefan Wyszyński. Aquí María fue coronada reina de Polonia por el rey Juan Casimiro en el año 1655, consagrando la nación entera a ella. Aquí comenzó la reconquista del territorio nacional y se renovó el bautismo de la nación en el año 1966 por el mismo cardenal Wyszyński. Por eso, para San Juan Pablo II, venir a este santuario significaba renovar su devoción mariana y adentrarse en el corazón de la Madre. En este santuario se formó su espiritualidad mariana y su gran confianza para con María, que le haría muchos años después aceptar ser sucesor de San Pedro. Soy hombre de confianza, he aprendido a hacerlo aquí. También en este santuario había aprendido a ser libre María, porque fue justamente aquí donde se consagra a ella en materna esclavitud de amor. Esa gran libertad que se reflejaba en su rostro, en sus palabras y en su señorío sobre todas las cosas, era fruto de su devoción a María. Porque hacerse esclavos de ella es hacerse libre. Tibi servire libertas, decía San Luis María de Montfort. Y el gran Papa explicaba esta verdad así. La consagración a María habla de esclavitud y esconde en sí una paradoja. El amor constituye la perfección de la libertad, pero al mismo tiempo el pertenecer, es decir, el no ser libres, forma parte de su esencia. Pero este no ser libres en el amor no se concibe como una esclavitud, sino como una afirmación de la libertad y como su perfección. El acto de consagración en la esclavitud indica, pues, una dependencia singular y una confianza sin límites. En este sentido, la esclavitud expresa la plenitud de la libertad. Todo esto lo expresó muy claramente en su lema episcopal y papal, Totus Tuus, mostrándose así digno hijo de la herencia mariana que le había sido transmitida por su cultura y sobre todo por el santo de Montfort. Fue un digno hijo de San Luis María. Su gran amor a la Virgen se expresó sin lugar a dudas en el rezo del rosario cotidiano, que era su oración favorita. Manifestaba así no solo una devoción particular, sino también la verdad objetiva sobre María, en cuanto que es medianera y corredentora, y por lo tanto, ella merece ser amada y reverenciada. Nosotros, miembros de esta querida familia religiosa, estamos llamados a marianizar nuestra vida, o sea, a hacer que María no sea solo un aspecto o un elemento, sino nuestra misma vida, nuestra misma consagración. Que el ejemplo del gran Papa nos ayude a alcanzar esta gracia.